gracias por este tiempo, por este momento en el cual usted viene a hablarnos a través de su palabra. Gracias por esa enseñanza, ese conocimiento que vienes a ministrar a través de tu palabra. Os pedimos, Señor amado, que despierte nuestros ojos, nuestros oídos, los ojos de nuestro entendimiento al conocimiento suyo y de su palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerla por obra y a predicarla a todas las almas que la necesitan. Te pedimos que opere libertad, liberación en nuestra vida, porque escrito está que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Sea usted, Espíritu de Dios, hablando a nuestras vidas, trayendo una palabra de fuerza, de fortaleza, una palabra que nos levante, que nos redarguye y que nos haga activar en el llamado, los ministerios, los dones, los talentos, el arte que has puesto y depositado en cada uno de nosotros, para que esa porción de tu poder y unción que cada uno cargamos, con el cual así nos formaste y diseñaste para servirte a ti, sea cumplido en la vida de cada uno de nosotros, todos los que estamos presentes y vean este video en cada lugar. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo. Honor y gloria solamente a ustedes por siempre y para siempre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y hoy vamos a estar hablando sobre este tema que el Espíritu de Dios me daba. Él ponía este tema porque muchos sabemos que cuando hemos venido a Jesucristo, y aún gente que no ha venido a Jesucristo, ya cargamos una porción del propósito de Dios en nuestra vida. Cargamos una unción, un poder que Dios derramó y delegó en cada uno de nosotros para servirle a Él. Y muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que cargamos de parte de Dios. Como Él decía, Él nos ha repartido conforme a su querer y parecer. Y nos formó y diseñó y puso esa unción, ese poder que cargamos para nosotros adorarle a Él, para servirle a Él, para que seamos instrumentos en las manos de Él, al servicio de Él. Y muchas veces nosotros nos menospreciamos y pensamos que en nuestra vida no tenemos esa capacidad o esos dones, esos talentos de parte de Dios. Muchas veces, hay veces solo estamos sentados en una banca sin saber lo que cargamos de parte de Dios. Muchas veces nos dedicamos a otra cosa en la casa de Dios y no sabemos que tenemos un poder, una autoridad sobrenatural, una unción especial de parte de Dios y del Espíritu de Dios que es para servirle a Él, en el cual ha sido dado para cambiar cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier cosa que se esté dando, donde eso ha sido dado para que seamos portadores para cambiar y transformar atmósferas negativas, atmósferas positivas, atmósferas pesadas en atmósferas llenas de paz y la unción del Señor. Pero a veces no sabemos y nos atribulamos y nos angustiamos muchas veces sin saber lo que nosotros cargamos, de lo que fue depositado en cada uno de nosotros. Y aún personas que están en el mundo que no saben lo que cargan de parte de Dios, y que en su debido tiempo el Señor levantará con plan y propósito para también servirle a Él. Somos portadores de milagros, portadores de maravillas, somos portadores de la unción de Dios para servirle a Él, para que tanto en nuestras vidas y en toda obra que hagamos al servicio de Él, el poder de Dios sea derramado para ministrar, para llamar lo que no es como si fuesen ya, para atar, para desatar, dice su palabra, para edificar como para derribar, para sembrar como para arrancar, para que todo lo que declaremos con nuestra boca sea hecho y sea cumplido. Vean qué poder más grande el Señor nos ha dado. Y esto nos lo ha dado a través de los ministerios, de los dones y los talentos que Él ha depositado en cada uno de nosotros.
muchas veces no sabemos ni cuál es la capacidad. Es necesario que nosotros entremos en un tiempo de adoración y un tiempo de búsqueda delante de Dios y del Espíritu Santo, pidiéndole que Él nos guíe, que Él nos enseñe y que nos haga saber cuál es su plan, cuál es su propósito, cuál es el llamado, cuál es ese criterio, cuáles son esos dones que Él nos ha depositado para nosotros cambiar nuestra vida, nuestro hogar, el matrimonio, los hijos, la familia, como también en todo lo que hacemos al servicio de Él. Es algo grande, hermanos, porque Dios nunca da cosas pequeñas, son grandes, son sobrenaturales. Fuimos diseñados para hacer milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Y es que la iglesia empiece a caminar en esto. Empecemos a caminar porque Dios lo está hablando, que lo que Él nos dio y entregó lo empecemos a usar para la obra de Él, para el servicio de Él, para rescatar las almas que todavía no han sido salvas y traerlas a Él. Y es lindo, hermano, porque todo eso está allí, pero es tiempo que se despierte, es tiempo que entremos en un avivamiento del Espíritu Santo, para que las cosas comiencen a suceder y acontecer como Dios quiere, no como yo quiero, como nosotros queremos. Es como Dios quiere, que su iglesia camine y ande y empiece a hacer maravillas en su nombre. Usted sabe qué triste es estar dentro de la casa de Dios, nada más ocupando un lugar, sabiendo que nosotros podemos dejar un legado aquí en la tierra al servicio de Dios. Qué lindo es que se nos recuerde como alguien que fuimos portadores de milagros, portadores de el poder y la unción de Dios para sanar, para libertar al cautivo, al oprimido, para llevar la bendición, la restauración de Dios a los matrimonios, a los hogares. Si nosotros podemos ver ahora, qué lindo fue el legado de Jesús, cómo es recordado Jesús hoy en día. Es reconocido por su legado, donde Él dejó milagros, prodigios, maravillas, donde hizo señales, donde libertó a los endemoniados, donde sanó al que estaba enfermo, donde levantó al paralítico, donde resucitó a los muertos, donde dio bendición y prosperidad cuando multiplicó los peces y el pan, donde Él dio a beber agua al que estaba sediento y dio pan al que estaba hambriento, que vino a liberar a los cautivos, al oprimido, al afligido, al angustiado, al necesitado. Y Él fue portador de ese legado porque en Él estaba el poder y la unción y la autoridad de Dios. Y ese mismo poder, esa misma autoridad, esa misma unción también está en nosotros. Y mira qué tremendo se nos repartió, porque dice que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haríamos. O sea que si Él hizo grandes milagros y prodigios que fueron reconocidos, imagínense que nosotros también somos portadores de eso y mucho más. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Es la misericordia de Dios, es el privilegio que Dios nos da. Pero también resulta y acontece que para que nosotros podamos llegar a ese nivel de gloria y ser portadores de todas estas maravillas, tenemos que empezar a trabajar por nosotros mismos. Tenemos que someternos a Dios, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, de accionar, nuestro carácter. Tenemos que entrar en una búsqueda del Señor, porque todas las cosas están ya depositadas en nosotros, pero en nosotros está que se desarrollen y que entren en un avivamiento, en un desarrollo en nuestra vida. Y para eso tenemos que cambiar, tenemos que mejorar cada día y andar conforme al corazón de Dios, conforme a lo que el Espíritu de Dios nos habla, nos guía cada día, porque Él siempre nos está llevando a toda verdad. Y una de las cosas que me ponía el Señor y me hablaba el Espíritu de Dios y me ponía que muchos ministerios están dormidos, muchos ministerios están caídos, personas que tienen dones y talentos para servir a Dios están allí, algunos paralizados, estancados, porque hay cosas
que tenemos que también desechar de nuestras vidas para que puedan ser activadas en nosotros. Hay veces son actitudes de nosotros. El carácter es uno que mucho nos mete la pata para que estas cosas no sean activadas. Tenemos que mejorar, cambiar nuestra manera de pensar. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Hay gente que carga ministerio y que Dios tiene un llamado grande, pero están fijándose tanto en el ministerio del hermano, de la otra persona, que no se dan cuenta de lo que verdaderamente ellos portan de parte de Dios. Otros se quieren ir al RAI y se quieren copiar lo que el otro hermano tiene para hacerlo a ellos, mas no saben que el Espíritu Santo, que el Padre nos hizo seres genuinos, originales. No somos copias, somos originales, porque a cada uno nos dio y repartió conforme a su corazón, dándonos a la manera que Él vio propicio a cada uno de nosotros. Pero en todos nosotros se harán milagros, se harán prodigios, se harán señales, porque como el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos una función diferente, pero maravillosa en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo. Y sabemos que a unos llamó por cabeza, otros por mano, otros por pie, y todo lo que conocemos de parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos diferentes, pero en esa diferencia hay algo maravilloso, porque Él nos hizo especiales y nos hizo únicos y nos hizo originales. De manera que lo que Él nos dotó es para servirle a Él, para que el cuerpo de Cristo camine, crezca y avance y cumple la función por la cual fue dejado de parte de Dios en la tierra. Y qué lindo es cuando todos los ministerios se unen. Qué lindo es cuando todos los dones comienzan a funcionar y activarse dentro de la iglesia de Dios. Qué maravilloso es cuando cada hermano es usado en el área que Dios lo puso y lo colocó. Porque cuando llegamos a esa unión, entonces la iglesia de Dios comienza a caminar, comienza a crecer, comienza a avanzar, comienza a prosperar, comienza a haber avivamiento dentro de la iglesia. Y los enfermos comienzan a sanarse, el paralítico comienza a caminar, el ciego recobra su vista, el cojo comenzará a danzar, como dice la palabra de Dios y decía el salmista David. Es maravilloso, hermanos. Por eso el Señor nos manda siempre a que estemos unidos. Y dice en su palabra, en un mismo parecer, en un mismo sentir, en un mismo propósito, caminando en una sola dirección. Para que nosotros podamos hacer cosas maravillosas. Cosas maravillosas donde antes ojo no vio, ni oído escuchó. Somos portadores de maravillas de parte de Dios. Y qué lindo es que en la iglesia comencemos a caminar en esto. Ya llegó el tiempo de avanzar y crecer en el Señor, y que la iglesia camine, que la iglesia comience a dar los frutos del cual el Padre ya nos llamó. Gloria a Dios. Dice en 1 Corintios 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a este propósito, la iglesia de Dios comienza a caminar y a crecer como tiene que ser. Pero donde hay divisiones, donde hay desacuerdos, donde hay inconformidades, ¿cómo podrá caminar esa iglesia? Si uno está en un pensamiento, el otro en otro pensamiento y el otro en otro parecer, y no hay acuerdo. Todas las piezas están desubicadas, desordenadas. Eso es como un rompecabezas. Hay que armar las piezas en el cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo pueda caminar y avanzar. Dios es perfecto, recordemos que Él es orden. Y Él armó cada pieza y la puso en su lugar, la diseñó.
la formó y la colocó en el lugar que tiene que estar para que funcione y todo camine conforme a la voluntad de Él. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, por eso Él es Dios. Por eso Él hace cosas maravillosas. Y dice también, gloria a Dios, aleluya. Otra de las palabras que el Señor nos habla, dice que nosotros cuando estamos en el Espíritu tenemos que empezar a caminar en el Espíritu. Ya la carne no puede estar en nosotros. Nuestra carne tiene que ser doblegada, tiene que ser sacrificada ante Jesucristo, para que nosotros entonces empecemos a percibir y recibir lo espiritual de Dios. Porque dice que el hombre carnal no podrá percibir ni discernir las cosas espirituales de Dios. Entonces la carne es un punto que nosotros tenemos que sacrificar para empezar a andar conforme al Espíritu Santo y todas las cosas nos sean reveladas de parte del Espíritu Santo. Y muchas veces esa parte de la carne es dura en nosotros, es dura, en la cual nosotros tenemos que pedirle a Dios, al Padre, que nos ayude y que trate con esas áreas que todavía están en nuestras vidas. Porque parte de caminar como iglesia y como hijos de Dios es andar en el Espíritu. Porque solo la gente, las personas, los hijos de Dios que están caminando en lo espiritual podrán entrar al reino de los cielos. Porque el hombre carnal no va a entrar al reino de los cielos. Porque el hombre carnal anda en malos pensamientos, malas acciones, en la mentira, en el engaño, en el enojo, en la inconformidad, en los desacuerdos, en los pleitos, en la contienda, en las envidias, en los celos, en el egoísmo. Y todos esos malos sentimientos y malos pensamientos que a Dios no le agradan y que reprueben su palabra. Entonces nosotros tenemos que cambiar todas esas áreas y pedirle a Dios que nos ayude en cada uno de esos. Y si tenemos que orar, tenemos que ayunar, hacer un tiempo de ayuno y oración para que Dios libere esas áreas de nuestras vidas, tenemos que hacerlo, porque el Espíritu de Dios no se va a desarrollar, no se va a manifestar en nuestras vidas si la carne todavía nos está gobernando, si la carne todavía está manifestándose en cada uno de nosotros. Porque el Espíritu de Dios habita donde están los frutos de Él. Pero en los frutos del maligno, Él se aparta, Él se quita. Porque Él no va a usar un vaso sucio. Él no va a usar un vaso contaminado. Él desciende y habita en los vasos limpios, en las vasijas limpias, en las lámparas limpias que están encendidas. Recordemos que Dios ha hablado de encender el fuego del altar, porque Él habita en el altar donde el fuego está encendido, pero donde hay un fuego que está apagado, ahí Él no va a estar, porque Él habita en la hoguera, habita en el fuego. Entonces nosotros son cosas que tenemos que ir aprendiendo como hijos de Dios y empezar a manejarlas, empezar nosotros a prepararnos en todas estas áreas para que el Espíritu de Dios pueda fluir en nuestras vidas. Y empecemos a hacer cambios y a dejar un legado como Jesucristo lo dejó. Qué lindo es. Un día decía el Espíritu Santo, hay personas que no se dan cuenta que su vida está pasando y no están haciendo nada con su vida. Están allí nada más ocupando un lugar en el mundo, en la tierra, y no están dejando un legado en su vida. ¿Qué legado queremos dejar nosotros? Preguntémonos, ¿cómo queremos que se nos recuerde? ¿Como alguien que dejó un legado destructivo, negativo, lleno de maldad, o un legado donde se nos recuerde que fuimos portadores de la gloria de Dios, del poder de Dios, la unción de Dios, que hicimos milagros, que hicimos sanidad, ganamos almas para Cristo, que hicimos obras maravillosas en el nombre de Jesucristo, donde matrimonios fueron sanados, restaurados,
donde el enfermo fue sanado, donde los jóvenes fueron convertidos a Jesucristo y levantados y restaurados, el drogadicto fue liberado y restaurado, el alcohólico, la prostituta. O sea, hay tanto para nosotros dejar un legado lindo en la tierra como Jesucristo lo hizo. Y no sé ustedes, pero a mí quisiera el corazón que un día se me recuerde que fui una hija de Dios, que Dios por Él, y que mi tiempo lo ocupé para adorarle y servirle a Él, para que su propósito se cumpliera, y que yo fui un pilar, un instrumento en las manos de Dios y de Jesús, para que su misión se cumpliera en la tierra. Y Él me decía esto: mira, cuánta gente, cuántos hijos de Dios están perdiendo el tiempo en cosas vanas, distrayéndose en otras cosas, ocupando solo una banca dentro de la iglesia y no están haciendo nada en su vida. No están dejando un legado, no están dejando una huella. Cuando estamos siendo portadores de cosas poderosas en el Señor y ahí están nada más apagadas, dormidas, estancadas, esperando despertar y entrar en avivamiento. Imagínense qué cosa maravillosa lo que el Señor nos ha dado, cuántas cosas de Él nos ha dotado. Dice en 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ya el Señor no quiere que andemos como hombres, quiere que andemos y caminemos como hijos de Dios, que portamos el reino de Dios, que somos embajadores de Jesucristo en la tierra, que somos portadores de la autoridad de Él para cambiar cualquier circunstancia, cualquier situación en la tierra. Hermanos, quiero decirte algo hoy, porque es el Espíritu de Dios que nos habla hoy. Si todos los hijos de Dios nos pusiéramos en un mismo parecer y sentir para servirle a Dios y cumplir con la misión que nos ha delegado, ya la tierra hubiera cambiado. No hubiera tanta maldad, no hubiera tanto daño, no hubieran tantas cosas, violencia, muerte y enfermedades y tantas cosas que hoy se ven. Y te digo por qué, y así lo ponía el Espíritu Santo, porque nos dio un poder tan grande que podemos cambiar todo eso si nosotros cumplimos la misión, el propósito, lo que Dios nos delegó, lo que Él nos entregó, y lo usamos para cambiar todo. ¿Sabes lo que sería orar por cada presidente? Orar por los jóvenes que se están perdiendo en drogas, alcoholismo, violencia, que andan en sicariato y tantas cosas. Por los matrimonios que están siendo destruidos, por la niñez, por las naciones, por el hambre, por las pestilencias, los virus, las enfermedades. Tenemos un poder tan grande nosotros para cambiar todo eso a través de la oración y la palabra que declaremos con nuestra boca, llamando las cosas que no son como si fuesen ya. Dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesucristo todo lo que declaremos, decretemos, profeticemos en su nombre, así será. Imagínense que Jesucristo lo dijo: si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le dirían a esta montaña: arráncate de allí y échate al mar, y la montaña se moverá, dando allí apenas una pizca de lo que Él nos ha dado. Así que si podemos darle orden a una montaña para que se mueva de su lugar y se eche al mar, no podremos dar orden para que los presidentes cambien, para que la violencia cambie en el mundo, para que la iglesia de Dios se una y crezca y avance al propósito de Dios, para que cada hijo de Dios que está caído, que tiene ministerio y no se ha podido levantar, se levante y se active, para que la iglesia de Dios comience a cambiar como Dios quiere. Créanme, mis hermanos, que si todos estuviéramos caminando en un mismo sentir, la tierra sería el huerto del Edén ahora mismo. Fuera el huerto del Edén. Todo estaría bendecido y ungido y purificado por Dios.
Pero la iglesia de Dios está dividida, el cuerpo de Dios está dividido. Cada quien quiere caminar a su parecer, a su opinión. Todos nos creemos sabios, los mejores y los únicos. Y se nos olvida que Dios nos hizo a todos diferentes y originales y que cada uno portamos una bendición de Dios y un propósito y una misión. Por lo cual todos somos importantes en el reino de Dios. Somos importantes en la iglesia de Dios y somos importantes en la tierra donde Dios nos depositó y que no estamos haciendo nada. ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros? Preguntémonos, hermanos, para el reino de Dios. ¿Qué estamos construyendo? ¿Cómo le estamos sirviendo? ¿De qué manera le estamos adorando? ¿De qué manera estamos siendo portadores de la unción y el poder y la autoridad de Dios? ¿Qué estamos cambiando? Preguntémonos, hermanos, en un mes, ¿qué cosas hemos cambiado a través de la oración? La cual debería de ser una meta, y te lo digo así, mi hermano, mi hermana, y todos los que estén viendo este video. Nosotros del pueblo de Dios nos debemos de mover por metas. ¿En qué manera? Que en un mes yo tengo que proponerme cuántas almas para Cristo yo tengo que ganar. Proponerme cuántos matrimonios yo voy a orar para que sean salvos y restaurados. Por cuántos jóvenes drogadictos yo voy a orar para que si sean 5, 10, 20 drogadictos o 30 drogadictos en un mes sean liberados, sanados y restaurados. ¿Cuánta gente en cautiverio sea liberada? Yo tengo que manejar una agenda y ponerme una meta que como siervo y servidor de Dios, yo tengo que cumplir esa meta. ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? Necesito a Jesús, necesito al Padre, necesito al Espíritu Santo y nada más para hacerlo, porque de lo demás ya nos proveyó, ya nos dio la porción que nos tenía que dar para que cambiáramos todas estas cosas. Ya nos dio la porción de poder, de autoridad, de unción para nosotros poder lograr esas metas. Pero de nada nos sirve tener la porción y no tener la meta. De nada nos sirve tener la provisión si yo no ejecuto. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tenemos que empezar a pensar, tenemos que empezar a examinarnos y ver qué cosas estamos haciendo y qué cosas no estamos haciendo para el reino de Dios, porque somos embajadores de Dios. Jesucristo nos mandó antes de ascender a los cielos: yo os mando, y yo os mando, y les digo, id y predicar el evangelio a toda criatura, discipularlos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, discipularlos, y ir y predicar su palabra hasta los confines de la tierra, extender el reino de Dios. Hermanos, y si yo te digo en un año cuánto de eso hemos hecho, a cuántos lugares hemos ido, cuántas almas hemos ganado, a cuántos les hemos predicado, por cuántos enfermos hemos orado, pongámosle en una semana, a cuántas personas, un mes, un año, 2 años, 5 años, y tal vez nosotros no está pasando nada en nuestras vidas. Qué increíble, hermano, y es aquí donde Dios nos confronta con su palabra, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque eso era lo que Jesús hacía. Eso era lo que Jesucristo hacía. Eran sus pasos, es sus huellas, es su legado. ¿Y cuánto de lo que Él hizo estamos repitiendo y haciendo nosotros? ¿Cuánto de esas cosas estamos haciendo? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? Porque resulta y acontece que un día vamos a ser llamados ante la corte celestial de Dios y vamos a ser llamados por nombre y apellido. Y los libros van a ser abiertos delante de nosotros, dice la palabra de Dios, y que hay un libro que se llama el de las obras, y que en ese libro está escrito todas las obras que hicimos. Usted sabe que es triste, hermanos, pensemos en este momento, que nuestro nombre y apellido sea mencionado y nos toca venir ante la corte celestial de Dios a ser juzgado, y que se abre ese libro de las obras y que nos digan: Indira, Juanito, Luis, ¿qué hiciste con tus obras? ¿Cuáles fueron tus obras en la tierra? Y que digan: en 5 años no fuiste a predicar, en 10 años no oraste por un enfermo,
En un año no predicaste de mi palabra. En un mes no ganaste un alma para mí. En una semana no hiciste oración por el necesitado, el angustiado, el que estaba afligido. En un día ni siquiera una oración hiciste delante de mí. Hermanos, esto confronta. Y esto es verdadero, va a pasar. Está escrito que va a pasar. Y que nos van a llamar por nombre y apellido. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a rendir de cuentas delante de Dios? ¿Y sabe qué es lo peor? Que nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Los ministerios, los dones, los talentos. Con todo lo que yo te di, ¿qué hiciste? Recordemos que hay una parábola de los talentos, ¿verdad? Que el Señor repartió talentos y cada uno tenía que producir más y multiplicar esos talentos. Y dice que hubieron unos que se les dio más y solo los enterraron y hasta ahí llegaron. Mas hubieron otros que les dieron poquito y los hicieron multiplicar. Hablando y refiriéndose al Señor en esta parábola, que cuando Él llegó, dice, Él llegó y vino a pedir que rindieran cuentas por los talentos que les habían dado. Él había dado. Y algunos dieron cuentas terribles, mas otros dieron cuentas prosperadas. Entonces, qué lindo es, hermanos. Aquí vamos. Qué lindo es venir el día que el Señor nos llame por nombre y apellido y que cuando entreguemos nuestras cuentas sean claras delante de Él, no tengamos deudas delante de Él y le podamos decir, me diste un ministerio y recibí 5. Me diste un don y ahora tengo 9. Me diste el don de sanidad, pero ahora tengo el de milagro. Tengo el de milagro, pero me diste también el de ciencia. Tengo el de ciencia, pero también el de profecía. Y qué lindo, porque esos son los talentos que se van a multiplicar cuando nosotros nos metamos con Dios, limpiemos nuestra vida de toda carnalidad. Porque lo carnal no se une con Dios. Lo carnal no es compatible con Dios. Entendamos esto. No es compatible. Si nosotros andamos en la carne, en nuestra manera de parecer, hacer lo que yo quiero a mi voluntad, no a la voluntad de Dios, no a lo que Dios me habla en su palabra, y estoy con esas acciones, quiere decir que estoy carnal. El Espíritu de Dios no va a habitar en mí, no va a fluir en mí. Tengo que yo dominar y someter y crucificar mi carne para que el Espíritu de Dios pueda fluir en mí y usarme. Hoy en día dentro de la iglesia de Dios, algo que me traía el Señor es cuántas rivalidades se viven hoy en la iglesia. Cuántos a lo que llamamos y muchos ahora suena dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, celos espirituales. Esto es terrible, hermanos, porque no estamos reconociendo la identidad que tenemos como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, portadores de su gracia y de su gloria. No pueden haber envidias, ni celos, ni egoísmo, ni odio. Más bien, como cuerpo de Cristo, cuando un hermano se levanta, ¿qué tenemos que hacer como cuerpo de Cristo? Aplaudirle, levantarle, animarle. Te amo, hermanito, te amo, hermanita, y me gozo en el Señor porque tú estás prosperando, tú estás siendo levantado por Dios. Sigue adelante, afírmate más y no te detengas. Eso tiene que ser. Glorifico a Dios por tu vida y doy gracias a Dios por tu vida porque tú estás caminando en el Señor. Pero ¿sabe qué es lo triste y lo duro dentro de la iglesia, hermanos? Que un hermanito esté luchando y esté tratando de agradar a Dios, pero que vengan hermanitos que en vez de levantar y ayudar y sostener y levantar sus manos, más bien comiencen a juzgarlo. Tal vez el hermanito tenía 10 errores, 10 debilidades y ya venció 8, venció 9. Y se están fijando en la que le falta para estarlo criticando y señalando. No le aplauden por las 8, las 9 que él ya venció.
pero le están criticando por la una que le hace falta. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Ustedes creemos, hermanos, que eso ante los ojos de Dios estará bien? ¿Será agradable ante Dios? Creo que no, ¿verdad? Porque Dios es justo. Y Dios dice que nos amemos los unos a los otros, que nos levantemos las manos los unos a los otros, que nos apoyemos, que sobrellevemos las cargas los unos a los otros. Estos son versículos de la Biblia. No es algo que yo estoy diciendo a mi parecer y opinión. Está escrito como yo lo acabo de decir en la Biblia. En la palabra de Dios. Es palabra de Dios, no es mía. Así lo dice, que caminemos, dice, en un mismo parecer, en un mismo sentir, en un mismo acuerdo. Eso es lo que el Señor nos manda. Y qué duro es ver que en vez de levantar al que está caído, lo estemos pisoteando y juzgando, señalando y condenando y mandándolo hasta el infierno. Usted sabe. Tenemos que cambiar esos pensamientos. Tenemos que andar conforme al amor y al corazón de Jesús. Hacer las cosas que Él hizo. Poder nosotros hacer las mismas obras que Él hizo. Porque les voy a decir, si Jesucristo hubiera sido carnal, ninguna de las obras que hizo las hubiera hecho. ¿Por qué? Porque no había amor. Hubiera andado en la carne y hubiera dicho, ay, ese endemoniado, ay, que sigue endemoniado, ¿qué me importa? Ni mi familia es. Y cuando vio al paralítico, ay, que siga, por sí ni familia mía es. Usted sabe esos pensamientos. Y aquel que está con el dolor, enfermo y postrado en una cama, yo que voy a ir a ayudarle, hay que se muera, de por sí. No era nada en esta vida, no hacía nada, ni buscaba de Dios. No sabemos, dice, que por una oración nosotros podemos cambiar. Jesucristo por una oración simple, sencilla, cambiaba la atmósfera, cambiaba los aires, cambiaba los ríos, cambiaba las tormentas, cambiaba la situación del enfermo en sanidad, del muerto en vida. Era maravilloso lo que Él hacía, y lo hacía con el poder de el Padre, con la autoridad de el Padre, con la unción que Él cargaba de el Padre. ¿Y quién es el Padre? El creador de todas las cosas, del ser viviente, del cielo, la tierra, del universo y todo lo que podemos ver con nuestros ojos. Y ellos cargaban, Él cargaba eso, y hoy nosotros también lo cargamos. Y qué lindo es que nosotros podamos ser portadores también y dejar un legado en la tierra de todas las cosas que Dios nos ha permitido recibir en Él. ¿Para qué? Por medio de esto, hagamos maravillas como Jesucristo las hizo. A mí me encanta un versículo que habla y dice esta parte, que Él fue portador de maravillas. Hay una canción que dice también, hacedor de maravillas. Y así también está escrito, hacedor de maravillas. Qué lindo que nosotros seamos hacedores de maravillas también. Y dice en 1 Corintios 3:8. 1 Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Escucha esto, hermano. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, decía el apóstol Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vea qué linda palabra, hermanos. Escuchen lo que aquí está diciéndonos el Señor. Somos colaboradores, somos labranza. Escuchen estas tres palabras. Dice que somos colaboradores, somos labranza y somos edificio de Dios. Imagínense, conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada, que somos arquitectos, somos fundamentos,
para edificar, dice así. Por lo cual nosotros tenemos que observar qué es lo que estamos sobre edificando. Para finalizar, aquí dice que cada uno miremos, dice así, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Qué estamos sobre edificando? ¿Qué es lo que estamos formando? ¿Qué es lo que estamos construyendo? ¿Cuáles son nuestros planeamientos como hijos de Dios? Es tremendo, hermanos. Es tiempo que la iglesia de Dios nos veamos como hijos de Dios y que empecemos a saber qué es lo que Dios depositó en nuestra vida y a qué fuimos llamados, a qué fuimos escogidos. ¿Qué es lo que el Señor nos dio? Si nosotros no sabemos, entremos en un tiempo de adoración, de oración, de ayuno delante de Dios para que Él nos diga cuál es el propósito de nuestras vidas y a qué fuimos llamados y a qué fuimos escogidos y cuál es nuestra misión en la tierra para edificar, para sobreedificar, dice así en su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Dice en 1 Corintios 3:13, finalizando, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Escuchen bien, hermanos, aquí dice, y nos vuelve a hablar en esta palabra, que dice que nuestras obras van a ser juzgadas. Y dice que según sean nuestras obras, dice, aleluya, gloria a Dios, que serán manifiestas, si fueron buenas o fueron malas. Y dice que el que se va a encargar de declararla será el Espíritu de Dios, porque dice que serán declaradas pues por el fuego, será revelada. ¿Quién habita en el fuego? ¿Quién habita en el fuego? Habita el Padre y habita el Espíritu Santo. Así que dice que nuestras obras serán manifestadas, serán reveladas y serán declaradas por el Espíritu de Dios aquí en la tierra. Si fueron buenas o fueran malas, van a ser reveladas, declaradas, manifiestas por Él en la tierra. O sea que si nosotros hacemos algo malo, Él se va a encargar de sacarlas a luz. Y si fueron buenas, Él se va a encargar también de revelarlas y hacerlas manifiestas y declararlas para testificar que nosotros somos sus hijos. Te voy a decir algo, no importa quién esté hablando mal de tu vida ni a quién le caes bien. Mientras nosotros caminemos, mientras nosotros emprendamos en la obra de Dios, dice que Él se va a encargar de testificar de nuestras obras, de quienes son de Él. De que nuestras obras van a ser manifestadas, reveladas y declaradas. Pero con esto te añado también prosperadas. Porque Él es el que habita en nosotros. No importa, no nos preocupemos por a quién le agrada o no le agrada lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que agradarle es a Dios. A Él, porque el que nos mira es Él, y el que va apuntando todos los libros es Él, y el que nos va a llamar a cuenta un día va a ser Él. Muchas personas hoy en día pecan contra los siervos de Dios porque los están señalando, están murmurando, están criticando, están cizañando, están con envidia, están con celos, con egoísmo, con competencia, con rivalidades, mas no sabe que allá en los cielos todo está siendo apuntado. Y que mientras ellos se atrasan con estas cosas, los demás van prosperando. El que está con estas carnalidades está estancado, no crece, no avanza. Y más bien el Espíritu de Dios se aparta porque allí no va a habitar. En la carnalidad no va a habitar Él. En los frutos del maligno no va a habitar Él, no va a habitar. Mientras que los que van caminando, no importa la mentira, el engaño, la blasfemia, las calumnias. Hablaron de Jesucristo y no van a hablar de nosotros. Juzgaron y crucificaron a Jesucristo y no lo van a hacer con nosotros, pero no importa. Eso no importa. Importa lo que Dios
ve en nosotros, importa lo que nosotros hacemos delante de Él. Él es el que va a juzgar nuestras obras, sean buenas, sean malas. Mientras sean buenas, todo va a ser bien para nosotros. Y Él las hará manifiestas y Él testificará. Por eso es tiempo que nosotros, la iglesia de Dios, nos dejemos de todas estas distracciones y comencemos a caminar como Dios quiere que caminemos, bajo su voluntad, en obediencia, en la santidad, bajo su guía, bajo su dirección, haciendo la voluntad del Padre, haciendo la voluntad de Jesucristo, porque nosotros somos portadores de su gracia, del poder, de la autoridad y la unción que habita en ellos, que es de ellos y que ya fue puesta en nosotros para hacer las mismas obras que ellos hacen. Les voy a decir, hermanos, ¿qué obras hace el Padre? ¿Qué obras hizo el Padre? Están en el Antiguo Testamento. Las obras del Padre fueron milagros, prodigios, maravillas, misericordia, justicia, sanidades y tantas cosas que Él hizo, prodigios poderosos, grandes, maravillosos. Y después viene Jesucristo y también hace las mismas obras. Jesucristo hizo las mismas obras que el Padre. Ahora venimos nosotros. ¿Qué cree que nos toca? ¿Qué cree que también tenemos que hacer nosotros? Las mismas obras. Somos portadores de eso. Las mismas obras que el Padre hizo y que Jesucristo hizo, ahora nosotros las tenemos que hacer. Así que es tiempo de cambiar, hermanos, de examinarnos, de ver qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, de ponernos metas, de activarnos en la casa de Dios, de activarnos en la obra de Dios. Y si no hemos venido a Jesucristo, vengamos a Él para que todas estas cosas sean activadas, pero más que todo para que cuando Dios también nos llame a cuenta, no tengamos deudas delante de Él, hermanos, porque va a haber un juicio final. Y habla de un infierno y después habla de un lago de fuego. Y dice que aquel que no estuvo inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego con Satanás, sus demonios y todos sus seguidores. ¿Y quiénes son sus seguidores? Los que no estuvieron inscritos en el libro de la vida. Todos aquellos que no quisieron hacer la voluntad del Padre, sino quisieron su voluntad, quisieron andar en su propia opinión y su propio parecer, en su propio deleite, en sus propios placeres del mundo y de la carne, dándole la espalda a Dios. Y entonces dice que el Señor solo les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, con Satanás y sus demonios y todos sus seguidores. Eso es lo que le va a decir, porque el infierno y el lago de fuego fue preparado para ellos. No es para los hijos de Dios, son para los hijos de desobediencia. Por eso hoy tenemos que examinarnos, hermanos, ver qué cosas estamos haciendo, qué cosas no estamos haciendo, qué nos están faltando, hacer un planeamiento de nuestras vidas y ver que es tiempo que nosotros tenemos que mejorar y caminar y andar como Jesucristo y como cuerpo de Cristo, como adoradores en espíritu y en verdad, para que la gloria de Dios y su gracia se siga manifestando en nosotros y con ella nuestra salvación. Amén.